Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, ahorita ya le digo. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Listos? Sí. Perfecto. Ya, 17. Déjenme ver cuántos somos en la lista. 31. Pues ya, yo creo que ya, ¿no? Ya está el 50%. Comenzamos entonces, si están de acuerdo. Nada más quiero consultar algo. Permítanme un segundito. Tararán. Mientras entran todos. Profe, ¿me deja grabar? Si quién es usted. Naomi, por favor. Naomi, sí, señorita. Permítame un segundo. Listo. Ya está. Gracias, profe. Al contrario, gracias a usted. Vamos a corroborar que sea así. Sí, en efecto, así es. Ya está. Ok, pues ya estamos 23. Yo creo que ya empezamos correctamente, si están de acuerdo. ¿Sale? Como quedamos para el próximo martes 7. ¿Sí es martes 7? Sí. Sí, el martes 7 tenemos el examen. Si están de acuerdo. Y si no, pues también, porque esa es la fecha que me dieron a mí también. Entonces, lo que estamos haciendo es un repasillo, más o menos, para que puedan llegar bien al examen. La vez pasada analizamos el método modular secuencial y ahorita lo que vamos a hacer es analizar el método, ¿sí? La resolución de las subrutinas de cálculo para equipos. Estábamos viendo el de evaporación instantánea. Y si recuerdan, estábamos comparando las Ks, que son los coeficientes de reparto, ¿sí? El que estábamos calculando nosotros, lo estábamos calculando a partir de la presión de vapor calculada con la ecuación de Antoine, y lo estamos considerando en sistema ideal. Es decir, no estamos calculando ni los coeficientes de actividad ni los coeficientes de fugacidad, que son los que corrigen esas desviaciones de la idealidad para que se quede bien representado nuestro sistema. Si recuerda, lo estuvimos comparando con los valores que estábamos calculando con Kemsep,
¿sí? Y veíamos que sí había una diferencia considerable. Vamos a ver cómo se corrigen y vamos a tener que hacer un algoritmo para el cálculo de coeficientes de actividad y coeficientes de fugacidad para que se ajusten bien nuestras Ks y podamos tener valores correctos. Pero eso yo creo que va a ser después del examen, porque ahorita no les voy a meter eso en el examen todavía. Lo que sí podemos hacer es que por ahí buscando me encontré un artículo que me parece interesante, a pesar de que ya es viejito, se trata de una ecuación para relacionar los factores, ¿sí? Los coeficientes de reparto, los Ks, con respecto a la presión y con respecto a la temperatura. Y yo creo que de una vez ahorita se los voy a pasar una copia de la revista, porque pues obviamente ya no es tan fácil conseguir ese artículo. Déjenme ver dónde está el chat. Aquí está el chat. Déjenme pasárselos de una vez. Les estoy enviando un archivo que tiene por título McWilliams. Este señor fue el que propuso. Y se los voy a mostrar ahorita, mientras terminan de entrar todos. Dice aquí que es una ecuación para relacionar los factores K a la presión y a la temperatura, ¿sí? Y pues comienza diciéndonos que justamente la destilación flash, ¿sí? Y los cálculos para la destilación multicomponente, pues también requieren mucho tiempo, ¿no? Particularmente si muchos compuestos están presentes para esa separación. El diseño de la simulación de un destilador multicomponente, una torre, pues requiere bastantes cálculos, ¿no? Y estos cálculos, la mayoría son las variaciones en la distribución de los coeficientes, estos K, con la temperatura y con la presión. Sin embargo, ¿sí? Mientras que las correlaciones de estas presiones están disponibles en cartas como los nomogramas, por ejemplo de Priester, ¿sí? Pues no hay ecuaciones que nos den esa relación que existe con los nomogramas de Priester y la presión y la temperatura. Entonces, estos señores lo que hicieron fue desarrollar esta ecuación que están viendo aquí. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Esta? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues esta ecuación nos da el logaritmo natural de K en término de A afectada por la temperatura hasta el 6 factores. Y después con la P, otros 5 factores, ¿sí? Donde dice que donde la P es la presión en sí y T es la temperatura en Rankine, ¿sí? Y aquí nos dan esos factores para los hidrocarburos, ¿sí? Acá están los P. Y nos hablan también del error porcentual que tienen estos. Y pues sí es más o menos, no son tan exactos, ¿no? Hay algunos que tienen casi el 10% de error. O sea, esto ya está bastante grande, ¿no? Si fueran menos del 5 todavía sería aceptable, pero hay algunos que sí tienen un error bastante amplio, ¿sí? Sin embargo, nos sirven y nos sirven bien. Hay algunos que tienen un error muy bajo, 1.7, 1.3, y entonces vamos a revisar, ¿sí? Nuestro separador flash, si están de acuerdo. Vamos a ver cómo obtener las ecuaciones y vamos a terminar de armar nuestra hojita de Excel para que ya quede completamente automatizada. Lo único que tengamos que hacer sería cambiar concentraciones a la entrada, ¿sí? El flujo, eso lo podríamos cambiar,
presión y temperatura y que automáticamente nos calcule el factor de vaporización y las corrientes, las concentraciones en cada una de las corrientes. Entonces, dicho esto, déjenme ver dónde estoy. ¿Sí? Vamos a analizar este equipo de evaporación instantánea o evaporador flash, que nos va a ilustrar justamente un módulo o rutina de cálculo para esta unidad de proceso en particular. Sabemos pues que en este tipo de equipos, ¿sí?, tenemos una entrada, por lo general llevan un intercambiador de calor donde se suministra calor, se eleva la temperatura, posteriormente pasa a la válvula, ahí tiramos presión y sufre una expansión adiabática, donde pasa a un tanque, que este tanque no es abierto, sino que también hay de muchos arreglos, hay ciclones y hay demás, para que se pueda separar. Los líquidos por su densidad se van al fondo, producto líquido, y los gases como tal ascienden, los vapores, y tenemos un producto vapor y un producto líquido, ¿sí? Para cada uno de nuestros componentes, en la alimentación, como no sabemos si entra como líquido o vapor, van a ser nuestras ZI. En el producto vapor sabemos que tenemos nuestra YI, y en el producto líquido tenemos nuestras XTI, ¿sí? Sabemos pues entonces que a partir de esto tenemos para resolver nuestros balances de materia. Tenemos la parte de la termodinámica. Y tenemos nuestras restricciones. Los balances de materia, como se observa aquí en el diagrama de flujo, pues lo que entra menos lo que sale en el líquido menos lo que sale en el vapor es igual a 0. Esa sería la general. ¿Sí? Y para el componente I, nos quedaría que sería F por Z de I menos L por X de I menos B por Y de I va a ser igual a 0. Ahora, en la parte de la termodinámica, aquí es donde ingresamos nuestro K, que es nuestro coeficiente de reparto entre la fase vapor y la fase líquido. ¿Sí? Normalmente se especifica que la K es igual a la Y de I sobre X de I, y nosotros vamos a plantear esta ecuación como que Y de I es igual a K de I por X de I. Así nada más. ¿Sí? Y termodinámicamente también sabemos, ¿sí?, que para que estén en equilibrio dentro de nuestro tanque flash, la temperatura en el vapor tendrá que ser igual a la temperatura en el líquido, nuestra presión en el vapor va a ser igual a la presión en el líquido porque están en equilibrio. Como restricciones y como regla lo tenemos que la suma, ¿sí?, desde I igual a 1 hasta C, que van a ser los componentes de las zetas de I, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque son fracciones, ¿no? Estamos hablando de fracciones mol. También tenemos que la suma desde I igual a 1 hasta C de las Y de I es igual a 1, y la suma desde I igual a 1 hasta C de las X de I también es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿le puedes subir tantito, por favor? Sí, claro. Déjame hacerlo más chiquito. ¿Se ve mejor así? Sí, profe. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, a partir de, vamos a ponerle 1, 2 y 3,
con estas tres ecuaciones vamos a ver nuestro equilibrio, ¿sí? Para deducir una ecuación, para definir qué tal y cómo se comportan estos sistemas de separación. Entonces, a partir de esta ecuación, que sería la 2, tenemos f por z de i menos, voy a pasar este para acá, bueno, lo voy a dejar ahí, b por y de i menos l por x de i es igual a 0. Y de esta de la 1, voy a despejar a L. L no es otra cosa más que F menos B. ¿Están de acuerdo? Sustituyendo aquí a L, nos queda como F por Z de I menos B por Y de I menos F menos B por X de I igual a 0. Y de aquí, ¿sí? Haciendo este producto, como nos quedaría F por Z de I menos B por Y de I menos F por X de I más B por X de I es igual a 0. Y de aquí voy a despejar F por Z de I. Vamos a ver. ¿Sí? Despejando F por Z de I, ¿cómo nos queda? Todo esto se va del otro lado y nos queda B por Y de I más F por X de I menos B por X de I. Y ahora voy a utilizar la ecuación 3. La ecuación 3 nos dice que la Y de I es igual a K de I por X de I. Y la voy a sustituir en esta que tenía acá. Entonces, F por Z de I es igual a B por K por X de I más F por X de I menos B por X de I. Ahora bien, toda esta ecuación la voy a multiplicar por 1 entre F, o la divido entre toda entre F, ¿sí? Y como me queda esto, al dividir todo entre F, ¿sí? Aquí sale un término que es el que nos interesa definir, ¿sí? Vamos a llamar a B sobre F como teta o como fracción de vaporización. ¿Sí? ¿Y por qué fracción de vaporización? Bueno, pues porque la cantidad que sale de vapor con respecto a lo que yo he alimentado es justamente cuánto se evaporó de esta corriente. Entonces es teta y es factor de vaporización. El primer término se convierte en la unidad y solamente nos queda que la Z de I va a ser igual. Aquí tenemos ya nuestro teta, ¿sí? Por K de I, por X de I. Voy a pasar este para acá, menos esta parte de aquí. Teta por X de I más X de I. ¿Sí? Ahora, de todo esto vamos a factorizar a X de I. ¿Sí? Factorizando a X de I, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría como teta por K de I menos teta más 1. ¿Sí? Pero aquí como tenemos teta y teta, pues también podemos expresar como X de I, que va a multiplicar, aquí, sacamos como factor común a teta, ¿sí? Y lo ponemos como
K de I menos 1, ¿sí? Más 1. Y de aquí, ¿sí? Despejamos a X de I. Y nos queda como Z de I sobre K de I menos 1 por teta más 1. Y así es como podemos conocer nosotros nuestra composición en el líquido. Profesor, ¿esa va a ser nuestra ecuación? Esta apenas es la ecuación para conocer la composición en el líquido. ¿Sí está usted de Ah, acuerdo? ok, profe. Ajá. Esta Sí. es la composición en el líquido. Y recordando, ¿sí? Que tenemos una ecuación que nos dice que Y de I es igual a K de I por X de I, ¿sí? Yo voy a sustituir la X de I en esta ecuación. ¿Sí? Esta es la ecuación 3 que dijimos allá arriba. ¿Sí? Sustituyendo a X de I que encontramos, pues nos queda que Y de I es igual a K de I por Z de I sobre K de I menos 1 por teta más 1. Y ya tenemos nuestra composición en el vapor. Estas son las dos ecuaciones. Y debemos de recordar también nuestras restricciones, que nos decían que la suma desde I igual a 1 hasta C de X de I era igual a 1, y que la suma desde I igual a 1 hasta C de Y de I también es igual a 1. ¿Sí? Por lo que, si yo digo que la suma desde I igual a 1 hasta C de Y de I menos la suma desde I igual a 1 hasta C de las X de I, pues tiene que ser igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más estamos recordando cómo llegamos a nuestra ecuación de nuestra función objetivo para el Excel que hicimos. Entonces, esta es la que nos relaciona las Y de I, y vamos entonces a hacer la resta de K de I por Z de I sobre K de I menos 1 por teta más 1, menos, esta es la suma de ellas, menos la suma de las Z de I sobre K de I menos 1 por teta más 1, ¿sí? ¿Qué nos va a dar esto? Pues tenemos el mismo denominador, que es K de I menos 1 por teta más 1, y en el numerador, este es el mismo, nos queda K de I por Z de I menos Z de I. Que factorizando esto, vamos a factorizar a Z, y nos queda como K de I menos 1 sobre el mismo denominador, K de I menos 1 por teta más 1. Esta, ¿sí? La suma de estos, déjenme bajar tantito, a ver si tengo espacio en la hoja. No, ya no tengo espacio en la hoja. ¿Qué está pasando? Ya está. Ya no me dejo. Bueno, voy a poner aquí mi ecuación. A final de cuentas es lo mismo. Ya llegué a la que yo quería. Entonces la suma desde I igual a 1 hasta C de Z de I por K de I menos 1 sobre K de I menos 1 por teta más 1. Toda esta tiene que ser igual a 0. Y como es una ecuación, ¿sí?, que nos va a comprender todos los componentes, aquí están las alimentaciones, de N componentes, bueno, de C componentes, está relacionando el coeficiente de reparto, que es la K,
esta K es por la que nos está fallando nuestro cálculo porque no estamos metiendo una K calculada correctamente. Recordemos pues que las K calculadas correctamente deben de incluir tanto los coeficientes de fugacidad o los coeficientes de actividad si se trata en fase líquida. Entonces, teniendo ya esta ecuación, ¿sí? Con esta ya hicimos uso de nuestro Excel. Me voy a cambiar a Excel. Hicimos esta tablita, ¿sí? Esta es nuestra ecuación, ¿sí? Colocamos nuestra alimentación, cuántos kilomoles o cuántos moles, porque aquí le podemos poner moles nada más, simplemente. Moles por hora están entrando. Y tenemos nuestra Z de I. Z1, Z2 y Z3 para los tres componentes que tenemos. ¿Sí? Y yo sé que multiplicando la fracción mol por la corriente total, voy a obtener la masa de cada uno de los componentes, que sumada obviamente nos tiene que dar los 250. Calculamos sus presiones de vapor con la ecuación de Antoine, ¿sí? Y a partir de las presiones de vapor, calculamos nuestro coeficiente de reparto, nuestra K, ¿sí? Como la relación entre la presión de vapor de A con respecto a la presión total. Y ¿cómo lo llegamos a ella, esa conclusión? Voy a ponerles el pizarrón. ¿Sí? Bueno, pues sabemos pues que de la ley de Raoult, la presión parcial de A en el líquido va a ser igual a la presión de vapor de A por la fracción mol de A. ¿Sí? Y de la ecuación de Dalton, ambas son para consideraciones ideales en la fase líquido, en la fase vapor. Yo sé que la presión parcial de A va a ser igual a la presión total por la fracción mol de A. Y cuando se da el equilibrio, ¿sí? La presión de vapor de A en el líquido tiene que ser igual a la presión de vapor de A en el vapor. Por lo tanto, igualando estas ecuaciones, nos queda que la presión total por la fracción mol de A, pongo un asterisco que es en el equilibrio, va a ser igual a la presión de vapor de A por la fracción mol de A. ¿Sí? Despejando de aquí, ¿sí? Nos damos cuenta que si yo dejo aquí Y de A al equilibrio sobre X de A, esto no es otra cosa más que, si yo dejé aquí esto lo voy a pasar para acá, es la presión de vapor de A con respecto a la presión total, y este no es otra cosa más que mi coeficiente de reparto para la especie A que yo estoy buscando. ¿Sí? Esta forma es la que estamos usando ahorita, pero sí ya vimos que cometemos algunos errores y que se desvía un poco de nuestros cálculos. Por lo tanto, vamos a corregirla hoy y vamos a incorporar la ecuación que les comenté hace ratito. Nos quedan 10 minutitos. Si ya la tienen el PDF todos, o lo vuelvo a enviar para los que acaban de llegar. Yo aún no lo tengo, profe. ¿Lo puede enviar, por favor? Sí, claro. Y les voy a dejar de compartir Gracias. Permítame. Listo, lo estoy enviando de nuevo.
¿Lo tienen en el chat? Ya casi sube. Profe, una pregunta, ¿dónde lo envió? Está en el chat. ¿Lo pueden ver en el chat? Ya está. Gracias, profe. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Y creo que está dos Ya, veces, ya, ¿no? aquí está. Sí, profe, Sí, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Entonces, nos regresamos a nuestro pequeño Excel que estábamos haciendo. ¿Sí? Y vimos pues que construimos a partir de con este K y con estas zetas de I, ¿sí? Calculamos nuestras X de I. ¿Y cómo las calculamos? Pues con nuestra ecuación que encontramos. Z de I entre K de I menos 1 por la fracción vaporizada, que la tenemos aquí como teta, más 1. Y nuestras Y de I las calculamos como Z de I por K de I sobre exactamente el mismo denominador. Aquí pusimos las sumas de cada uno de ellos porque sabemos, pues, que la suma de las fracciones mol en cualquiera de las fases nos tiene que dar la unidad. ¿Sí? Tanto las zetas como las de líquido y las de vapor. Y aquí hicimos un pequeño truquillo. Primero, aquí restábamos la suma de las Y de I menos X de I para que nos dieran 0, y con eso aplicábamos el solver para encontrar nuestra fracción mol, perdón, nuestra fracción vaporizada. Posteriormente, para no depender del solver y automatizar nuestro proceso, lo que hicimos fue esta ecuación, ¿sí? Como es la suma, aproximamos nuestra derivada para utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces implementamos aquí el método de Newton-Raphson, que es un método bastante noble y converge. El método de Newton-Raphson, para que funcione y para que opere, siempre la ecuación o la función objetivo que estamos optimizando, para este caso una incógnita, debe de ser igual a 0. Y pues ya la teníamos, entonces se puede hacer perfectamente. Y al implementarlo vemos que en el sexto paso, en el séptimo ya da un error de 0 y nos arroja directamente nuestro valor de teta, es decir, de nuestra fracción mol, nuestra fracción vaporizada, porque le quiero decir fracción mol, pero bueno. Entonces ya lo único que hicimos fue vincular nuestra celda que tenemos para nuestro cálculo con nuestro valor de teta calculado a través del método numérico. Ya una vez que tenemos aquí, esto ya está totalmente automatizado, nosotros podemos cambiar nuestra presión, ¿sí? Y automáticamente se calcula la fracción vaporizada. Como vemos aquí, una fracción vaporizada mayor a 1 no tiene sentido, es decir, está muy alta la temperatura, se está vaporizando más de lo que debería. Y ahí sí falla todos los cálculos, porque ya tenemos corrientes negativas en el líquido. Por lo tanto, bajamos la temperatura, que después la bajamos a 70, y con eso ya tenemos una fracción vaporizada como debe de ser. Puede ser desde 0 hasta 1. Esos serían los límites aceptables para nuestra fracción de vaporización. Ahora bien, le voy a traer la ecuación que les acabo de enviar. Déjenme ver dónde la tengo. No la tengo aquí, permítanme un segundito. Aquí.
Esa es la pequeña ecuación que tenemos que aplicarle para encontrar nuestro logaritmo natural de k. Pero sabemos que este no es ningún problema, porque nada más nos va a quedar aquí la exponencial de todo esto. Tenemos 6 términos en A para la temperatura y tenemos otros 5 términos, perdón, otros 6 términos en P para la presión. Nos dicen que la temperatura debe de estar en Rankine y la presión debe de estar en psi, en psias, ¿sí? Entonces, yo ya me di a la tarea de pasear mis datos de la tablita, ¿sí? Si gustan revisar para el N-pentano en el PDF que les acabo de enviar, la ventaja que tenemos aquí es que solamente posee pocos términos. Es decir, para el N-pentano nada más viene AT1 y de ahí todos los demás son 0 hasta AT6. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo encontraron, muchachos? Bueno. No, profe. ¿No lo encuentran? Miren, déjenme les comparto. ¿Sí están viendo el PDF? ¿Sí? En esta... Profe, ¿a dónde mandó el PDF? ¿Mandé? ¿A dónde mandó el PDF? En el chat Pero el chat de de Zoom. aquí, del Zoom. Ah, no lo puedo visualizar, profe. Acaba de entrar usted, ¿verdad? No, ya tienen desde el principio, pero no. Si se fija en el chat, de hecho aquí están los dos que acabo de enviar. Bueno, a mí me parece. Déjenme enviárselo de nuevo. No se salga del chat. ¿Está subiendo? Espero que no se tarde el minuto que me falta. Espérame tantito. Está subiendo. Profe, ¿qué dato es el que tenemos que ver en la tabla? Los coeficientes AT1 hasta AT6 para el... ¿Qué especie tenemos? El pentano, ¿verdad? El N-pentano. Ay, esta cosa todavía no termina de subir. ¿Sí lo están viendo ahorita aquí en la pantalla? Que lo estoy seleccionando. Sí, profe. Sí. Ya está, ya subió. ¿Sí lo ve, compañero? En el chat. No, profe, sigue sin aparecerme a mí en Ya. el chat. Ya. Profe, ¿lo subo al grupo? Sí, por favor. Ya nos queda un minuto. Nos conectamos ahorita a las 7, por favor. Sí, profe. Perfecto. Sí, porque Ok, si no profe. me voy a Sí, quedar profe. hablando solo. Nos vemos ahorita entonces. Muchas gracias.